El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Una única noche, una máscara y un hecho que nadie esperaba. La estación orbital Amanecer flotaba en el vacío como un destornillador olvidado en la oscuridad. Su casco de metal había visto más que meteoritos, había visto promesas rotas y nombres borrados en placas oxidadas. Desde la plataforma de observación, la comandante la miraba, una ciudad alienígena encajada en la ladera de un satélite muerto, luces como capullos en la piel de una bestia dormida. El frío solar lamía los paneles y la nebulosa, lejos, vertía un azul que parecía sangrar en la nada. La comandante sostenía una fotografía doblada. La foto tenía una esquina quemada y la risa de un niño congelada en un recuadro. Era la Tierra, lejos en memoria y cerca en culpa. La estación recibió una señal interceptada, la insignia del imperio, nítida, sin disculpas. Un plan. La voz de comando no diría la verdad. Los operadores murmuraron cifras, el metal resonó con la mecánica de un reloj. Algo debía hacerse y no había tiempo. El universo contuvo el aliento. Ella bajó a cubierta con pasos que no hicieron ruido, porque el ruido podía robar vidas. Atravesó corredores con huellas de botas y polvo de estrellas. En la sala baja, donde los protocolos se guardaban en urnas digitales, encontró la máscara, una pieza de respiración diseñada para especies con atmósferas ajenas, pulida por manos que ya no la tocarían. Detrás de la máscara, la Aelira permanecía sentada, pequeña en comparación con una humana, con la piel que cambiaba brillo según la luz, y ojos que conocían la cúpula de un sueño roto. Ella fue enseñada a temer a la Aelira por su tribu, y la Aelira fue marcada por la fortuna de nacer estéril en un pueblo que midió a cada vida por su capacidad de perpetuar. La comandante, nombre olvidado en ceremonias, recordado en cicatrices, vio algo en esa mirada que era una rendija de futuro. Tomó la decisión que pocos comprenden, una noche detrás de la máscara, un acto fuera de registro y fuera de reglas, para encender una posibilidad. La noche fue una negociación de respiraciones, de luz tenue y pantallas apagadas. La máscara no fue solo técnica, fue un intercambio de profesión, de historias no dichas, fue el roce de culturas en el que se negocia la esperanza. El acto fue sobrio, sin florituras. Fue un voto pronunciado en silencio. El silencio se volvió un juramento. El amanecer no trajo respuestas. Trajo una prueba. La Aelira despertó con un latido desconocido en su vientre y una señal que la biología del pueblo no supo leer. La palabra que en su idioma describía dicha anomalía no existía. En la humanidad, se habían acostumbrado a que lo improbable tomara forma. En el imperio, lo improbable era moneda para la manipulación. El plan del imperio se acercaba como la sombra de un ala. Ella, la comandante, guardó el secreto en la palma de su mano, como si fuera un objeto frágil. Los muros de la estación aún retumbaban con la memoria de una canción de piano que se repetía en su cabeza, una tonada que su hijo había tarareado. La memoria fue una hoja punzante. Ella recordaba el apartamento en la tierra, la pared con una bandera quemada colgada en el rincón, la risa y el pequeño desastre de juguetes. Esa nostalgia la llevó a desafiar órdenes, porque había aprendido que la fidelidad a la vida pesaba más que la obediencia a un título. La promesa tenía un nombre, nunca permitir otra limpieza. El universo contuvo el aliento. La noticia del embarazo no se quedó en silencio por mucho tiempo. Rumores fluyeron por canales subterráneos, hasta los oídos del Consejo Aelira y del Alto Comando Humano. La palabra híbrido vibró en la red y atrajo la atención que todo secreto desea evitar. En un mundo en guerra, los niños que nacen entre fronteras son decisiones estratégicas. La posibilidad de control biológico fue una tentación para el imperio y una condena para la Aelira, su consejo la veía como riesgo para su linaje. La comandante entendió que proteger a la Aelira equivalía a alzarse contra la corriente entera de su mundo. Hacerlo era prender una chispa en gasolina. No obstante, había algo en el vientre de la Aelira que miró a la comandante como si supiera que su existencia rompería cadenas.
El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La ciudad de Latra se elevaba como un laberinto de relaves y recuerdos. Sus calles no eran de piedra sino de placas metálicas soldadas con uñas y promesas. La arquitectura aélida combinaba tejido biológico con metal, su gente había aprendido a hacer que la vida creciera en lo inerte. Allí, la esterilidad era vista como una sombra que desafiaba la continuidad. La aélida, llamada Niar por aquellos que la protegen, había sido marcada por ese estigma desde pequeña. Su madre había dejado una nota en un nicho, una lista de nombres de niños que nunca llegarían. La comandante, mujer de mediana edad con cabello recogido siempre en un nudo práctico, llevaba el peso de pérdidas que no contaba. Su escuadrón había sido eliminado en una operación cuyo nombre era ya un epitafio. Ella guardaba una medalla oxidada y la promesa de no volver a mirar mientras otros morían por líneas en un mapa. Esa promesa la empujó a romper códigos. La decisión final se tomó en la penumbra de una app. Allí, bajo el zumbido de un respirador de emergencia, Niar y la comandante intercambiaron lo que no podían pronunciar, la necesidad de inventar una línea de futuro. La noche fue igual de humana que alienígena. No hubo heroísmo pirotécnico, solo la voluntad de desafiar un destino escrito por otros. La estación se transformó en refugio clandestino. Allí se creó un hospital improvisado, no con equipos estériles de primera línea sino con ingenio, pedazos de sensores y la paciencia de quienes han aprendido a remendar más que a destruir. Las manos humanas y las manos aélida trabajaron juntas, formas distintas, el mismo pulso. Un viejo teclado de piano, encontrado en una caja de recuerdos, quedó al fondo del cuarto. A veces, en vez de operaciones, alguien golpeaba una tecla y se colaba una nota que parecía volver humanos a los presentes. La memoria llegó como dolor, la nota del piano evocó la voz de un niño que ya no estaba, una risa atrapada en una frecuencia. La comandante se cubrió la cara y la nostalgia se convirtió en brújula. Ese recuerdo fue el mapa que la guió hacia la decisión de proteger la vida que crecía. Los rumores alcanzaron el consejo aélida. Algunos querían sacrificar a Niar por miedo a la contaminación del linaje, otros vieron en la criatura una señal divina o una maldición. El mundo humano oficial, el que respondía a órdenes y no a promesas, tenía otro plan: tomar el espécimen y analizarlo hasta que no quedara voluntad. El imperio mandó señales, sus naves eran libros de hierro con páginas de fuego. Los preparativos para la defensa fueron una coreografía de pequeños actos, se sellaron rutas, se borraron registros y se prepararon rutas de escape por túneles de basura estelar. Los habitantes de Latra, aquellos que resistían bajo su propio derecho y no por decreto, se ofrecieron sin quejas. La comandante organizó la defensa como quien enseña a correr a un pueblo, con firmeza, sin promesas de victoria, solo instrucciones de supervivencia. El universo contuvo el aliento. La noche previa al asalto final, Niar mostró el primer signo visible, una pigmentación que no era de su especie. Fue una mancha tenue que brilló como tinta en la piel debajo de la máscara. La comunidad lo llamó Heraldo, algunos lo vieron como tabú. Para la comandante fue prueba y responsabilidad. Ella pasó la noche limpiando instrumentos y recordando nombres. El recuerdo de la bandera quemada en su nave la mordía, la veía en sueños como un fuego que juró no sucumbir. Los preparativos concluyeron en silencio. Las mujeres, humanas y aélida, tomaron posiciones. Ellas sabían que las órdenes pueden desintegrarse, pero la convicción es corporal y pesa. En cada rostro se leía una decisión: proteger una vida, aunque eso significara perder otras. Enseñaron a los jóvenes a cargar balas y a los ancianos a contar historias, porque las historias sostienen cuando la realidad quiebra. El silencio se convirtió en plan. Las primeras señales de combate llegaron como chirridos en el cielo, drones de sondaje que cuscuraban la atmósfera grave de Latra. No eran grandes, pero eran precisos. Sus ojos mecánicos buscaban rastros químicos, huellas de sangre híbrida. Fue entonces cuando la comandante ejecutó su riesgo más grande, una maniobra de camuflaje que borró las firmas moleculares del hospital.
Lo habían llamado un delito técnico, para ella fue una fe aplicada con soldador y fe en la gente. El imperio desplegó una vanguardia que parecía pensar en frío. Sus órdenes hablaban de captura y devolución. La retórica no consideraba que la identificación humana es más que ADN, es memoria, costumbre y miedo. Los colonos y los rebeldes respondieron no con uniformes perfectamente alineados sino con improvisación. Se colocaron trampas, se canopiaron pasillos con reflejos, se utilizaron señales culturales para confundir a las máquinas. Fue una guerra de tejidos, carne y metal encontrando fallas en el otro. En el hospital improvisado, Niar sintió la primera contracción como una ola que rozaba la geometría de su cuerpo. La respiración de su máscara se convirtió en metrónomo. Las manos de las médicas tocaron su piel y encontraron calor que no estaba en ningún libro. La comandante permaneció al lado. Sus dedos temblaban pero su voz no hubo palabras para explicar la responsabilidad que sostenía. Recordó una radio rota en su cabina que guardaba la risa de un niño, y eso la mantuvo firme. La batalla escaló. Un dron atravesó la calle principal y dejó marcas en la fachada de una casa donde alguien había colgado una bandera humana, medio quemada. Ver esa bandera reducida a ceniza fue un golpe físico para la comandante, como si le arrancaran la carne de un brazo. Ella usó ese dolor como catalizador y dirigió a un pelotón a ejecutar una retirada fingida que volvió la vanguardia imperial hacia una trampa. Costó vidas. Héroes jóvenes se desvanecieron en el polvo. Sus nombres quedaron flotando en la red de comunicación, como ecos que nadie apagaría. El sonido de la batalla fue un conjunto de notas punzantes, choques de metal, respiradores que jadeaban, el motor monótono de una fragata imperial. Entre todo eso, el piano en el fondo tocó una sola nota rota, como si la memoria insistiera en estar presente incluso entre bombas. Esa nota abrió una herida en la comandante, recordó un cuarto pequeño en la tierra donde ella y un niño habían compartido una canción. Era una nostalgia que no pedía piedad, solo le pedía lealtad. Los sistemas del imperio fallaron en reconocer a la criatura en gestación. Sus algoritmos no habían previsto la sinergia entre dos linajes ni la posibilidad de una firma química que cambiara con el latido de un corazón mixto. Eso fue la ventaja de los defensores, la imposibilidad de catalogar lo que aún no tenía nombre. El universo contuvo el aliento. En un acto que fue a la vez táctico y sentimental, la comandante ordenó una maniobra que no buscaba destruir, buscaba borrar. Había una carga, no explosiva en el sentido habitual, sino un paquete que lanzó una cortina química sobre el hospital, borró los rastros moleculares que el imperio utilizaba para identificar híbridos. La ciencia detrás era riesgosa, la carga podía afectar a los bebés que estaban por nacer, y la comandante la detonó con la certeza de quien pesa la vida de varios contra la vida de uno. Fue un sacrificio medido y preciso. La detonación fue un rugido silencioso, sensores se apagaron, líneas de visión se nublaron, y por un par de minutos hubo un tipo de ceguera que salvó más que destruyó. El coste fue alto. La onda de la manipulación química dejó a la comandante con quemaduras y pérdida de audición parcial, su cuerpo la traicionó y la hizo pagar por su acto. Ella cayó, pero la vida dentro del vientre de Niar siguió su curso. Las mujeres a su alrededor gritaron sin sonido, el dolor fue un estruendo interno. La memoria se presentó otra vez, una foto quemada y un juego de llaves sin dueño. La comandante la sostuvo como si fuera un talismán y sintió el peso de la punición y la esperanza. Los jóvenes que habían caído en la trampa eran ahora nombres que ardían. Ella recogió cada uno en su mente y les prometió no dejarlos ir en vano. El silencio se volvió resistencia. La fragata imperial descendió con la frialdad de un dictamen. Sus cañones se encendieron como dedos que quieren borrar una historia. El combate final se libró en calles que olían a aceite y carne. Los defensores lucharon con ferocidad que nació de la necesidad y del recuerdo. La comandante, herida, volvió a tomar el liderazgo cuando la situación parecía inclinarse a la desesperanza. Sus órdenes eran simples: proteger a la madre,
mantener el hospital, no permitir que la criatura cayera en manos equivocadas. En un corredor, bajo la lluvia de metralla y chispas, una médica tocó una tecla del piano y dejó que una nota se extendiera. Fue una nota que atravesó el ruido y alcanzó oídos que aún recordaban otra realidad. Fue un puente entre siglos de dolor. El sonido debilitó a unos, calmó a otros, no ganó la batalla por sí solo, pero creó el momento en que todo pudo cambiar. Niar gritó en un idioma que la tecnología no pudo traducir. Sus contracciones parecían medir la paciencia de los dioses. La comadrona humana y una anciana Aelira trabajaron juntas, fueron manos que conocían la anatomía y la tradición al mismo tiempo. Las respiraciones se mezclaron como un coro pequeño. La comandante, con la mitad del cuerpo entumecido, sostuvo la mano de Niar. Sintió el útero sostenerse como un tambor que latía por dos mundos. La fragata arrojó una bomba de pulso que apagó las luces por un instante eterno. En esa penumbra, todo se volvió esencial, la carne, el aliento, la promesa. Fue allí, en la oscuridad, que la criatura vino al mundo. No hubo fanfarrias, solo un llanto extraño que contenía frecuencias que ningún oído humano había catalogado. Fue un sonido que reunió a quienes estaban alrededor y los obligó a reconocer en ese llanto la posibilidad de algo nuevo. El llanto fue una mezcla de armas y arrullos. El imperio retrocedió, no por misericordia, sino por cálculo. Había nacido algo que amenazaba la facilidad del dominio. Un híbrido no era un mapa ya dibujado, era un territorio en disputa que pediría recursos y tiempo. La comadrona limpió al recién nacido, y en la acción simple se veía la belleza de lo cotidiano que se niega a morir en tiempos de guerra. La criatura abrió los ojos, y sus iris contenían un brillo que parecía absorber la nebulosa entera. La comandante, herida hasta el hueso, vio en ese rostro la razón por la que había desobedecido. Sus últimas fuerzas se concentraron en decir algo sin palabras y en ofrecer su pulgar para que el pequeño lo apretara. En ese gesto minúsculo hubo promesa, juramento y redención. La explosión final que la comandancia detuvo anteriormente había sido suficiente para cifrar la identidad de la criatura en un patrón imposible de analizar por la flota enemiga. El imperio se retiró con el conocimiento de que lo que había nacido no sería fácil de replicar ni de controlar. Había triunfado la imprevisibilidad de la vida sobre la máquina de dominio. El vacío respondió con un latido feroz. La comandante perdió la conciencia por unos momentos. Cuando volvió a abrir los ojos, la sala estaba cubierta de un polvo rosáceo que venía del exterior, como si el mundo hubiera sido pintado con un nuevo color. Se aferró a la certeza de que el niño respiraba. Sus heridas dolieron de manera que no cabía en palabras, pero la sensación de que algo había cambiado la llenó de una calma que no es resignación sino aceptación. La sangre en su uniforme hablaba de los costos. Había nombres en su mente que no volverían a cantar. Pero frente a sus dedos un pequeño puño la sostenía, y eso bastó. La sangre era un poema. Los días posteriores a la batalla no pertenecieron a los poemas de heroísmo clásico, pertenecieron a la reparación lenta. Las mujeres, humanas y Aelira, se movían con tareas pequeñas, curar quemaduras, coser telas, añadir memoria a las heridas para que no duelan en soledad. El pequeño híbrido, bautizado con un nombre que combinaba sonidos de dos idiomas, creció bajo el abrazo de ambos mundos. Su llanto dejó de ser noticia y se convirtió en latido cotidiano. La comandante se recuperó lo suficiente para caminar entre las ruinas. La bandera quemada que había colgado en su nave se había transformado en un estandarte remendado que ahora ondeaba junto a telas Aelira. Era un símbolo imperfecto, con costuras que contaban historias, y las mujeres lo miraban con orgullo. No habían ganado la guerra total, habían ganado un repliegue, una decisión, un mañana. La memoria humana sostuvo 3 momentos que nadie podría borrar: el eco de un niño en una radio rota, la nota del piano que a veces surgía en momentos de calma, y la imagen de una bandera que había ardido pero que fue remendada con manos que conocían la pérdida. Esos recuerdos fueron semillas plantadas en la madera agrietada del mundo.
La presencia del híbrido cambió las dinámicas en los laboratorios imperiales. Algunos científicos insistieron en estudiar, otros en borrar, y la tensión se resolvió por métodos políticos. El imperio firmó un tratado que, en la letra pequeña, reconocía a Latra como zona protegida por motivos que sonaban a ciencia, pero que estaban regidos por la ansiedad de no saber qué podría producirse si intervenían. La libertad se compró con engaños, y la comandante lo supo. Aún así, la decisión de proteger a una vida había creado un precedente. La humanidad real, aquella que actúa por memoria y amor, había vuelto a dar una lección. La comunidad reconstruyó. Los niños nacidos después crecieron con historias de esa noche detrás de la máscara. No eran historias de romance sino de coraje y desobediencia que produce vida. La comandante enseñó a los jóvenes que las órdenes se cuestionan cuando el precio es la vida. La Aelira contó a su tribu que la criatura no era herejía sino puente. Las dos comunidades aprendieron a definir frontera no por líneas sino por cuidados. La nostalgia siguió presente. Cada tanto, durante las noches de reparación, la comandante tocaba una tecla del piano y dejaba que la nota resonara. Era una compuerta hacia la memoria, su hijo ausente, la foto quemada, la voz que un día la llamó mamá. No fue sentimentalismo, fue reconocimiento de por qué luchan, por voces y risas que merecen más que mapas. Con el tiempo, la figura del híbrido se volvió leyenda. No una leyenda mística, sino una que se contaba frente a fogatas tecnológicas, la historia de un acto pequeño que desafió un imperio. La criatura creció con el borde afilado de la historia siempre presente, pero con la ternura práctica de quienes saben que el mundo se levanta con manos callosas. Los días se sucedieron en rutina y en maravilla. La comandante envejeció, con canas que reflejaban el polvo de la nebulosa. Niar, la madre Aelira, tejió un manto con las telas de una bandera humana y las fibras de su propio pueblo. Lo llamaron manto de alianza. La prenda no escondía cicatrices, la celebraba. La comunidad la usó en las ceremonias que conmemoraban no la victoria militar, sino la decisión de sostener la vida. El legado fue simple y resistente. Una especie había despertado a la posibilidad de nacer entre mundos, y las razones por las que los humanos pelean se hicieron claras otra vez. No pelean por gloria sino por memoria, por un piano en una habitación, por una risa infantil, por una bandera remendada. La humanidad demostró que, a diferencia del imperio que mide por números, sus fuerzas se miden por promesas y heridas. El silencio, que antes fue amenaza, se volvió ahora un homenaje. La estación Amanecer continuó orbitando, y su presencia era un recordatorio, la responsabilidad de los que se atreven a decidir por otros. Las nuevas generaciones aprendieron que la valentía a veces es una noche tras una máscara y que la mayor rebelión es proteger lo que otros consideran innecesario. El universo contuvo el aliento una última vez. Vinieron por un planeta, pero despertaron a una especie.